Es que nada, perdón, buenos días. Agradezco la invitación al Colegio de Ingenieros Topógrafos de Costa Rica al poder compartir con ustedes un poco de lo que realizamos en México ahorita en cuanto a lo que es la evaluación de riesgos. Como comentaron, mi ponencia está centrada en lo que es los sistemas de información geográfica, la evaluación multicriterio para poder diseñar escenarios de riesgo, mismos que sirven para la prevención y en sí para la población. Rápidamente les comento, bueno, vengo de México, estamos un poquito más arriba de lo que nos ubicamos ahorita. Vengo del estado de Guanajuato, del municipio de León, el cual lo conocen como la capital del cuero y el calzado, pero tenemos muchos atractivos, principalmente industria también que se está desarrollando en el estado. El CIATEC es parte de los centros de investigación de CONACYT, que es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Somos 27 instituciones, de los cuales 10 se ocupan de las ciencias exactas y naturales, 8 de ciencias sociales y humanidades y 8 centros de desarrollo tecnológico y servicios, entre los que nos ubicamos nosotros, y uno más que se especializa en el financiamiento de estudios de posgrado. El CIATEC somos el Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías Competitivas. ¿Y pues qué hacemos? Como parte del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, contribuimos al desarrollo tecnológico, económico y social del país. Somos aproximadamente 150 especialistas con infraestructura de primer nivel, además de todos los compañeros del área administrativa que nos apoyan en el desarrollo de nuestros proyectos y servicios, y nos dedicamos a 3 líneas de trabajo, que es la salud e higiene laboral, el medio ambiente y la sustentabilidad, y la ingeniería, industria y la manufactura. Bueno, antes de entrar a lo que es el atlas de riesgos, pues ver una parte muy importante de lo que son los desastres. Los desastres que se viven cada año no son naturales, son más bien el resultado de las decisiones de cada sociedad sobre dónde vivir y sobre cómo resguardarse de los fenómenos, ahora sí naturales. En lo que hemos vivido nosotros, tan solo el fin de semana pasado, en la península de Baja California, tuvimos la presencia de un huracán categoría 3, 4 creo, que sí hizo varios desastres, principalmente en Los Cabos, y es cuando nosotros necesitamos esta herramienta para poderle decir a la gente qué hacer antes, durante y después de un evento, de un fenómeno natural. En México, ¿cómo iniciamos la cultura de prevención de desastres? Lamentablemente fue con un hecho que sucedió el 19 de septiembre de 1985 a las 7:19 horas, el terremoto más grande que hemos tenido en la Ciudad de México. Sabíamos que vivimos en una zona sísmica, pero jamás nos pusimos a pensar que podíamos tener un evento de tal magnitud, y fue ahí como decimos, tenemos un dicho en México que ahogado el niño tapamos el pozo. Entonces ahora sí creamos el Centro Nacional de Prevención de Desastres, ¿sí? Jamás habíamos tenido eventos antes, por ahí del 56, en el 79, pero en el 85 sí fue algo muy terrible. Yo tenía apenas 9 años y sí me acuerdo lo que se vivió en un cuarto piso. Perdón. ¿Qué es un atlas de riesgos? Rápidamente lo vemos. Definimos un atlas de riesgo como un documento integrado por el análisis metodológico de fenómenos naturales y antropogénicos, con sus respectivas representaciones gráficas en mapas que permiten prevenir, mitigar y dar respuesta a cualquier situación de riesgo que afecte a una comunidad. Ese es el fin principal, apoyar a la comunidad que está expuesta a los peligros. Su objetivo general, generar un documento apoyado en un SIG donde se represente el peligro para que la zona de estudio pueda instrumentar acciones preventivas, correctivas de mitigación y o restauración de fenómenos potencialmente peligrosos. Lo que les comentaba, antes, durante y después del evento. Tenemos que hacer esos escenarios para apoyar a la población. Y su meta es conformar, analizar e integrar información geoestadística que permita realizar simulaciones para diferentes escenarios,
así como presentar, difundir y poner a disposición de la sociedad la información generada. Necesito alimentar todo mi sistema de información geográfica, tanto de los componentes naturales como los antropogénicos, de información actualizada, como comentaba nuestra compañera en la ponencia anterior. Todo esto geostadísticamente referenciado, porque de nada sirve tener información de décadas anteriores que solamente son fechas y no la puedo representar en un papel. Y lo importante, poner a disposición la información tanto para las autoridades, a nuestros 3 niveles de gobierno, federal, municipal, estatal y municipal, y a la sociedad como fin. ¿Cómo definimos el riesgo? Porque el Atlas es de riesgo. El riesgo lo definimos como la probabilidad de ocurrencia de daños, pérdidas o efectos indeseables sobre sistemas constituidos por personas, comunidades o sus bienes, como consecuencia del impacto de eventos o fenómenos perturbadores. El riesgo lo vamos a tener definido bajo 3 características. La vulnerabilidad, que es la sociedad y la infraestructura expuesta; del peligro, que son todos los eventos que pueden ocurrir, nevadas, inundaciones, aglomeraciones, sismos, tsunamis, derrames, etc. Y la exposición, que es todo lo que rodea a la sociedad, como vías de comunicación, viviendas, sistemas hidráulicos, sistemas energéticos, etc. Esta evaluación la hacemos por medio de estas 3 variables. ¿La vulnerabilidad es controlable? Sí. Puedo decirle a la gente, mediante los estudios que se hacen, ¿sabes qué? Aquí no te coloques, esta es una zona de riesgo, esta es una cuenca baja, te vas a inundar, aquí no puede colocarse un fraccionamiento. La exposición es controlable, es difícil. Si ya tenemos una población que está localizada en una cuenca baja o en una zona de derrumbe, pues tengo que empezar a cambiar mis diseños constructivos, todos mis reglamentos para poderlo proteger. Cuesta, pero vale la pena hacerlo. El peligro no es controlable en algunos casos. No puedo predecir cuándo va a haber un sismo, cuándo va a haber una explosión. Pero el riesgo, como tenemos 2 variables a favor, sí podemos controlarlo. Nos va a costar un poco de trabajo, pero sí es posible. ¿Cuáles son estos fenómenos? El Atlas de riesgo se compone, como comenté, por fenómenos naturales y antropogénicos. Los naturales es el fenómeno geológico, compuesto por sismos, erupciones y emisiones volcánicas, tsunamis, inestabilidad de laderas, hundimientos regionales, locales y agrietamientos. El fenómeno hidrometeorológico se compone por huracanes, ondas tropicales, tormentas eléctricas, sequías, temperaturas máximas, vientos, inundaciones heladas y nevadas. Y los antropogénicos, que es el químico-tecnológico, el sanitario-ambiental y el socioorganizativo. Del químico-tecnológico tenemos fugas y derrames, almacenamiento de sustancias peligrosas, incendios, explosiones, transporte de sustancias peligrosas. Del sanitario-ambiental, epidemias y plagas, erosión, contaminación de agua, aire, suelo y alimentos, residuos peligrosos. Y finalmente, el socioorganizativo son accidentes aéreos, terrestres y marinos, concentración masiva de personas, terrorismo, vandalismo e interrupción de servicios vitales. Todos estos fenómenos interactúan como un efecto dominó. A manera de ejemplo, lo que más ocurre en México en algunos lugares son las inundaciones, ya sea por el desbordamiento de un río o porque la gente vive en una cuenca baja. Comienza el efecto de la inundación. Hay algunas zonas donde empieza a haber deslizamiento de laderas, donde se empieza a caer el cerro. Todo ese deslizamiento me puede cubrir una carretera federal, a lo mejor por donde transitan algunos trailers con gas LP, con sustancias químicas peligrosas. Las paso a otra carretera donde son de 2 carriles, por la premura de que la gente tiene que hacer la entrega de esas mercancías. Hay un accidente, empieza a haber vandalismo. Es todo un efecto dominó que nos producen los fenómenos naturales y antropogénicos. Es ahí la razón de los atlas de riesgos. ¿Cómo comenzamos a definir todos nuestros componentes? De acuerdo a la zona de estudio, definimos la temporalidad e intensidad de los fenómenos perturbadores a lo largo del año. A manera de ejemplo,
digamos, en una zona se presentan lo que son ciclones, inundaciones, sequías, incendios forestales, sismos, tsunamis, vulcanismo, tormentas eléctricas, etcétera. Tengo que ver la temporalidad de cada uno de estos fenómenos a lo largo del año. A manera de ejemplo, los ciclones, pues sabemos que su estacionalidad en un área X es de junio a octubre, lo mismo que las inundaciones. Las sequías se presentan antes de esta temporalidad, lo mismo que los incendios forestales, cuando la vegetación está más seca. El deslizamiento de la arena se realiza a la par de lo que son las inundaciones o nuestro periodo de precipitación, igual que las tormentas eléctricas. Pero tenemos estos componentes que se pueden desarrollar en cualquier época del año, porque no podemos predecirlos, no sabemos cuándo van a ocurrir. A todos estos componentes les damos una calificación de alto, medio, bajo, según la presencia o la peligrosidad en el área de estudio. Para todo esto, pues necesitamos nuestras bases de información geográfica o estadística para poder comenzar a reunir información y crear nuestro sistema de información geográfica. En México, para crear o empezar a conformar toda nuestra bibliografía del SIG, utilizamos información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, de otros institutos como nosotros, como los centros de investigación, o como las universidades, los institutos tecnológicos, institutos privados, etcétera, de la Comisión Nacional del Agua, de la Secretaría de la Defensa Nacional, que es la que nos proporciona las imágenes de satélite, diversas imágenes, la SPOT, Landsat, etcétera. De la Semarnat, de los estados y municipios, que son los que nos proporcionan cómo está dividido nuestro municipio, nuestras AGEPs, que son nuestras áreas geoestadísticas básicas con la población, y de ahí toda la información que podemos tener, cuántos hombres, cuántas mujeres, cuántas casas sí tienen agua, cuántas no, cuántas tienen luz, etcétera, todos los servicios que pueden tener, porque eso es una parte que nosotros utilizamos en los atlas de riesgos para definir cuál fue la afectación en materia de costos. De la Secretaría de Desarrollo Social y de otros organismos como los organismos operadores de agua, los municipales o como los institutos de ecología locales, etcétera. Bueno, sabemos que los SIGs nos permiten ver la realidad a partir de capas de puntos, líneas, polígonos o información raster, dependiendo si queremos crear modelos digital de elevación, hacer análisis de percepción remota, etcétera. Y lo básico, empezar a clasificar nuestra información de acuerdo a los fenómenos que vayamos a trabajar, si es nuestro medio físico, si es nuestro mapa base. Desde un principio tenemos que empezar a clasificar información porque luego ya es muy difícil saber dónde dejamos las capas que vamos creando. Tenemos metodologías establecidas para lo que es la evaluación de cada fenómeno. Tenemos la metodología establecida por la SEDATU, que es la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, que son las bases para la estandarización en la elaboración de atlas de riesgos y catálogo de datos geográficos para representar el riesgo. Salió en el año pasado, en el 2013. Esta guía contiene todos los procedimientos a seguir, por ejemplo, en cuanto al fenómeno geológico, cómo debemos describir o analizar las fallas que hay en una determinada zona de estudio, o en el caso del fenómeno hidrometeorológico, qué metodologías debemos de seguir para evaluar la sequía, que si es el método de Palmer, que si es el método de precipitación, etcétera. Y a la par tenemos lo que son las guías de Senapred, casi son metodologías similares. Todo va a depender de la información que nosotros podamos tener para evaluar todos los componentes de los fenómenos. El proceso de creación de UCSINC, pues ya lo conocemos, bueno, a lo mejor los estudiantes ahorita empiezan a conocerlo. Es el seguimiento bibliográfico, una consulta de fuentes estadísticas, una consulta de fuentes cartográficas, el proyecto del SIG, la gestión espacial y temática, el análisis espacial y la cartografía temática. Para todo esto tener una evaluación final y una puesta en marcha de recomendaciones.
Muy básico en esta parte, trabajar con la proyección y con el datum que nos solicita el CENAPRED, porque todo esto se sube a una base de datos. Afortunadamente CENAPRED ya ha trabajado lo que es el Atlas de Riesgos Nacional, pero necesitamos ser un poco más detallosos en cuanto a los atlas de riesgos estatales y municipales. Llegar desde una parte muy general, que es ver toda la República Mexicana, cuáles son los fenómenos que más ocurren, pero también ver en una parte casi hasta de fraccionamiento, colonia o de manzana, conocer cuál es el fenómeno que le aplica. También en el análisis espacial, pues es lo que a nosotros nos interesa más por la evaluación multicriterio. Y la cartografía temática, como comenté, tener ya comenzar con nuestro mapa base y a partir de ahí hacer nuestro mapa de encuestas, porque parte del análisis de riesgo es conocer la percepción de la gente, de la sociedad, cómo perciben ellos el riesgo en sus colonias, desde las colonias, pues ahora sí los fraccionamientos donde vive la gente, de una sociedad un poco más, pues con más dinero, hasta la sociedad que sufre más el embate de estos fenómenos. Del software para crear pues los SIG son muy conocidos, lo que nosotros más utilizamos es el ArcGIS, creo que es el ambiente más amigable, es caro pero es muy amigable para la creación. El GRAS, el GBSIG, el MapInfo también es muy útil, pero se basa en muchas ventanas y a mí en lo personal no me agrada mucho. El Taiga, el QGIS y el MapServer, que esto tiene mucha referencia con lo que es Google Earth por ser un software libre. Para el proceso de creación de capas, que también ya es un proceso conocido por algunos estudiantes que también ya empiezan a verlo. Podemos crear mapas, capas a partir de bases de datos. Esto lo podemos hacer perfectamente en un sistema ya sea de Excel o de control de datos. Lo que queremos es ver nuestro mundo real a partir de puntos, líneas o polígonos o de píxeles. Toda esta información debe ir bien detallada en cada capa que vamos a crear del SIG, porque en un futuro nos sirve para una actualización. Y ese es el fin, actualizar, no nada más decir, aquí está el atlas de riesgos y ya, ahí está. Hay que actualizarlo porque la población va creciendo, va cambiando, la naturaleza va cambiando. El cambio climático nos ha hecho que cambiemos. Clasificamos en carpetas, así nos solicita la CENAPRED, que cada fenómeno vaya localizado con sus carpetas, con sus capas. Empezamos a hacer nuestros procesos de interpolaciones, correlaciones, uniones, selecciones, recortamos capas, hacemos máscaras, todo lo que requiera el atlas de riesgos. Hacemos también procesos de percepción remota. Esto lo utilizamos, por ejemplo, en el estudio hidrológico para conocer lo que son los coeficientes de escurrimiento, ya que no es lo mismo conocer cuánto tiempo se va a tardar en recorrer cierta cantidad de agua en una zona que tiene una cobertura vegetal, a conocer cómo escurre el agua, cuál es la velocidad del agua en una zona donde hay concreto. Para todo esto nos sirve también la percepción remota. Y creamos mapas base, mapas temáticos, para empezar a esquematizar cómo está nuestra área de estudio. Y una parte muy importante, los metadatos. Hemos tenido información que nos proporcionan de ciertas capas, por ejemplo, de población, pero no nos dicen cuándo se crearon, cuándo las actualizaron, a qué se refiere cada columna, porque muchas veces nuestras columnas en el ArcGIS no nos permiten poner tantos números de caracteres. Necesitamos saber quién la hizo, cuándo la hizo, para qué la hizo, cuál es su georreferenciación, su datum, su proyección, etcétera. Es muy importante complementar esta parte de los metadatos. Vamos a ver solamente aquí la parte del fenómeno hidrometeorológico, porque si me pongo a explicar cada fenómeno, pues la verdad no vamos a terminar. Es demasiada la información la que manejamos para un atlas de riesgos.
En el caso, aplicando la evaluación multicriterio, ¿cómo vamos a comenzar? Bueno, sabemos que el fenómeno hidrometeorológico está compuesto por huracanes, ondas tropicales, tormentas, sequías, inundaciones, etc. Estos son solamente los fenómenos hidrometeorológicos que pueden aplicar una zona, aplican todos, se aplican algunos. Eso es lo que tenemos que ver desde un principio. Para una zona X podemos ver que a lo mejor ocurren inundaciones, sequías, heladas, temperaturas máximas extremas, vientos y tormentas. Solamente estos componentes ocurren ahí. ¿Ok? Ocurren. Pero tenemos que empezarlos a ponderar mediante un criterio, una normalización, desde el más ocurrente hasta posiblemente el menos ocurrente. Y esto lo hacemos mediante un taller de participación de todas las dependencias. En el caso del fenómeno hidrometeorológico, pues le hablamos a las dependencias, organismos operadores de agua, a los representantes de los distritos de riego, a universidades que están relacionadas con desarrollos geológicos o hidrometeorológicos, porque también lo geológico aquí aplica. Generamos entonces, ya con nuestros componentes ponderados, empezamos a generar nuestras ecuaciones, como habíamos dicho, desde el componente más pesado hasta el menos pesado. Pero en el caso de inundaciones, necesito atributos para poderlo evaluar. Pueden ser causas donde están invadidos, donde la gente ya se asentó. Necesito saber la precipitación, necesito un mapa de isoyetas, necesito también conocer una capa de uso de suelo. Voy a necesitar otros atributos para poder evaluar esta parte de inundaciones, donde vamos disgregando la información desde algo muy general hasta cuestiones muy particulares para evaluar el riesgo. Y nuevamente empezamos a tener ecuaciones que van a ir implícitas en nuestra ecuación general. Pero a ver, ¿cómo está esto? Está un poco confundido, ¿no? ¿Cuál es nuestra diferencia de evaluación? En el caso de sequías, heladas, vientos y tormentas eléctricas, solamente voy a ocupar de una o dos variables, si así me lo permite la guía para evaluarlo. Voy a necesitar o temperatura, o precipitación, o velocidad o dirección del viento. Pero en el caso de inundaciones, necesito todo esto para saber qué ocurre y cuándo ocurre. Necesito conocer la invasión de los cauces, la densidad de arroyos por área, la topografía, la existencia o inexistencia de drenaje pluvial, si existen los canales, conocer su sección hidráulica. Necesito mis mapas de isoyetas y mis mapas de uso de suelo. Todo eso para poder evaluar solamente inundaciones. Y me dicen, pero es demasiada información. Pues sí, es demasiada información, pero afortunadamente tenemos lo que es la evaluación multicriterio, que a partir de conceptos, aproximaciones, modelos y métodos me permiten auxiliar la toma de decisiones, ya sea describiendo, evaluando, ordenando, jerarquizando, seleccionando. Todo esto para tener reglas de decisión, puntuaciones, valores y ponderaciones. Este es un ejemplo de lo que nosotros ocupamos en un área de estudio. Inundaciones, necesito evaluar todo esto, isoyetas, topografía, suficiencia hidráulica, densidad de arroyos, pero a su vez todo esto tiene más información. En el caso de isoyetas, conozco la precipitación que ocurre en mi zona de estudio. Donde me llueva menos, va a haber una exposición muy baja. Donde llueva más, va a ser una exposición muy alta. Y así para cada componente. En cuanto a topografía, donde la topografía sea más plana, ahí voy a tener más peligro de una inundación. En la zona de serranía, la topografía es muy accidentada, el agua va a correr fácilmente y no se va a estancar. Mi suficiencia hidráulica, mis canales, su sección hidráulica es suficiente o no, tenemos que analizar toda esa parte. Y si no existe, tenemos que crearla, que es algo que nos tocó en uno de los atlas. Desgraciadamente el Instituto Municipal no cuenta con un estudio topográfico de todo el municipio. Tenemos que hacer uso de lo que sea, modelos digitales de elevación o de las imágenes LIDAR para poder generar curvas de nivel y a partir de ahí conocer zonas de inundación. Necesitamos saber si también existe drenaje pluvial,
Si no hay cobertura, pues es una exposición alta; con cobertura, pues es una exposición baja. Pero lo que sucede ahora, principalmente, bueno, ahí en México, llueve la misma cantidad de agua, pero en menos tiempo, y nuestros sistemas de drenaje no están diseñados para soportar tal carga y comenzamos a inundarnos. Por ejemplo, en el caso de la cobertura de superficie, si es una cobertura desprovista de vegetación, tenemos una calificación muy alta; la agrícola, que también es alta; la pecuaria es media; el uso potencial es baja y la forestal es baja. Depende mucho también de la cobertura de superficie para conocer si nos inundamos o no. O la invasión de cauces. Desgraciadamente también en México tenemos esta parte que no ha sido muy cuidada por parte del gobierno, pero pues para eso son los atlas de riesgos. Desde el punto de vista de la información geográfica para la evaluación multicriterio, a todos los atributos que acabamos de ver anteriormente ya tenemos su ponderación, porque eso es lo que hicimos primeramente, empezar a ponderar cada atributo. Tenemos, por ejemplo, que para un criterio A, cada una de nuestras capas, bueno, en este caso trabajamos con lo que son capas raster. Cada cuadro tiene una calificación que le damos, ya sea numérica, alfanumérica, para poder trabajar. Nuestro otro criterio, esto podría ser una capa de uso de suelo, y esta podría ser una capa de pendientes. Vamos a ocupar los valores de cada celda, y dependiendo de la ecuación que hayamos creado, vamos a poder empezar a conocer lo que es el peso de cada celda, para poder ir complementando todas nuestras ecuaciones. El esquema del proceso de evaluación multicriterio solamente para el factor de inundaciones, vemos que para peligro, pues tenemos peligro por desbordamiento, por precipitación, por ruptura de embalses, por invasión de cauces, etcétera. Y a lo mejor cada una de estas va a tener de 3 o más variables. En la parte de exposición, pues tenemos cercanía de zonas urbanas, las cercanías a hospitales y refugios, la densidad de población, y lo puedo evaluar también a partir de 2, 3, 4 capas. La vulnerabilidad, población altamente vulnerable, rutas de evacuaciones, el plan DN3, que es el plan que aplica el ejército cuando tenemos contingencias, la interrupción de vías terrestres, etcétera. Como les comenté, trabajar desde lo general hasta lo particular, conocer cuáles son los atributos con los que puedo evaluar cada uno de los componentes para empezar a obtener mapas, y estos mapas nos van a ayudar para conocer el riesgo. Los productos obtenidos en cuanto a la exposición del fenómeno hidrometeorológico. Vamos a generar lo que son mapas de heladas, de temperaturas máximas extremas, de tormentas eléctricas, de sequías, etcétera. Pero los vamos a trabajar bajo un cierto periodo de retorno. Esto es una de las partes que nos piden las guías con las que evaluamos cada uno de los fenómenos. ¿Por qué? Porque necesitamos conocer con qué temporalidad se presentan, en el caso, por ejemplo, de las heladas, cómo ocurren, dónde se presentan, cada cuándo se vuelven a presentar temperaturas para las heladas que hace años no se presentaban. Para esto nos sirven para empezar a crear escenarios de con qué periodo de retorno va a volver a suceder ese efecto. En el caso de las temperaturas máximas extremas, ahorita lo que está sucediendo con lo que es el cambio climático, empezamos a tener concentraciones de temperaturas más altas en lo que son las islas urbanas. En el caso de las tormentas eléctricas, también empezar a conocer con qué periodo de retorno vienen las tormentas eléctricas con más afectación hacia la población. Igualmente el mapa de sequías, una vez analizado, conocer con qué temporalidad vuelven a presentarse sequías que hace décadas no lo hacían. También generamos lo que son los mapas de vulnerabilidad vistos desde 2 puntos de vista diferentes, lo que es a partir de la zona urbana.
a nivel urbano. En color rojo podemos ver las zonas que están más alejadas del centro de población. En este caso son las más vulnerables. ¿Por qué? Porque están más lejos, perdón, de lo que son hospitales, de lo que son centros de acopio, de lo que son albergues, que la zona de la gente que vive aquí en el centro, o a lo mejor bueno, en esta zona es donde vive la zona un poco más acomodada, la gente más acomodada. No llegan a tener tantos problemas como las personas que viven en zonas marginadas. Y también la vulnerabilidad la vemos a nivel municipal. La zona centro o la zona urbana es la que menos vulnerable está. ¿Por qué? Porque todas las poblaciones que se encuentran lejos son las que sufren más para poderles hacer llegar lo que son apoyos cuando sucede un desastre natural. Tenemos también, bueno, en la zona media, en un color amarillo, la población pues medianamente vulnerable también al estar lejos de lo que son los apoyos en caso de un siniestro. Nuestro producto final obtenido, ya al haber evaluado todos los componentes, ya sea el geológico, el hidrometeorológico, el químico-tecnológico, el sanitario ambiental y el socioorganizativo. Evaluamos peligro contra vulnerabilidad de acuerdo a una matriz de evaluación de riesgo. Tenemos nuestro mapa de exposición, en este caso estamos hablando aquí solamente del hidrometeorológico, para conocer cómo está el municipio en cuanto a la exposición de inundaciones. Nuestro peligro también, definir áreas, nuestra vulnerabilidad que vimos anteriormente, y todo el cruce de estos mapas nos va a dar un mapa de riesgo. Tenemos nuestro atlas de riesgo listo, ¿y ahora qué hacemos? Nuestro atlas de riesgos, ya sea nacional, estatal o municipal, debe ser un sistema integral de información de riesgos por fenómeno, no todo junto, cada fenómeno por separado. Tiene que ser una base de datos georreferenciada lista para compartir, porque ese es el fin, poder compartir esa información con todas las dependencias. Contiene medidas de mitigación del riesgo, escenarios de riesgo, diseño de simulacros, modelos de pérdidas sociales y económicas, crecimiento y desarrollo urbano ordenado y normatividad y planeación. Estas dos partes son muy importantes en pro de la sociedad. La vinculación de los atlas de riesgos. En el caso de México, existe una desvinculación de la planeación territorial y las políticas para la prevención de riesgo, lo que propicia la expansión de asentamientos humanos en zonas no aptas. Esto unado con el cambio climático, la problemática en el manejo de cuencas hidrológicas, el deterioro ambiental, la marginación y la insuficiencia por la cultura de prevención, conlleva a desastres cada vez más devastadores como los que vivimos el fin de semana pasado. De las palabras a los hechos, nuestro atlas de riesgos, se convierte en un apoyo en acciones para desincentivar a la ocupación del suelo en zonas de riesgo, en obras de mitigación y en acciones de educación y sensibilización para la prevención de desastres. Muy importante, ya tienen el atlas de riesgos, no lo encajonen, no lo archiven. Hay que hacer cursos, talleres, estrategias de difusión, de educación y sensibilización para la prevención de desastres, tanto autoridades como para la población. Y bueno, complementar todo esto con actualizaciones de los atlas, con estudios específicos por cada fenómeno, la elaboración y actualización de reglamentos de construcción, conoce los riesgos, actúa. Obras geológicas, hidráulicas y ecológicas como fines preventivos. Ya finalmente, solamente les presento al equipo de trabajo porque no solamente soy yo, somos varios especialistas en la elaboración de los atlas de riesgos. La maestra Alejandra Rivera Trasgallo, que es la líder de proyecto de todos nuestros atlas de riesgos, y todos mis compañeros que desarrollamos el atlas de riesgos. Y finalmente, pues, datos de contacto y agradecerles la oportunidad de poderles presentar un poco de lo que nosotros realizamos ahí en el área de soluciones tecnológicas en México. Muchas gracias.